Bueno, mis queridos hermanos, en estos 3 cortos versículos de la carta a los romanos, esos 3 versículos son como casi pues que como que la portada de la carta, el encabezado de la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Y él escribió esa carta porque él se enteró, se dio cuenta de que habían creyentes, personas que estaban nuevas en la fe, bebés en la fe, en Roma y necesitaban ser evangelizados. Pues como sabemos, Roma en ese tiempo, en el tiempo que escribió el apóstol Pablo, era como el centro del mundo, se puede decir, donde estaba la cultura, la civilización, pues las cosas más avanzadas, las carreteras, todo, bueno, todo era la ciencia, todo era más avanzado en Roma. Entonces él tenía que escoger unas palabras precisas para poder hablar con esa gente porque pues eran personas más cultas, y él no podía pues hablarle como le hablaba a los pescadores, sino que tenía que hablar de una manera más delicadita. Entonces él lo primero que hizo fue presentarles como una voz como un saludo y agradeciendo por la fe que ellos tenían. Aunque pues él sabía que esa fe estaba en pañales y él tenía que ir a enseñarles primero pues todo lo que era el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él les dice que él le da gracias a Dios mediante su Hijo Jesucristo. Y les dice que él está muy agradecido también de que ellos tengan fe, porque como sabemos, hermanos, la fe es un don de Dios. Entonces él va a Roma, o él quiere ir a Roma a explicarle a esos nuevos discípulos en la fe, a esos nuevos creyentes, cuál es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él estaba pidiendo en oración por ellos constantemente. Él dice ahí que él oraba y pedía porque la fe de ellos aumentara y por las necesidades pues que tenían ellos. De pronto él no sabía cuáles eran específicamente las necesidades de ellos porque él no había ido a visitarlos. Pero, pero él tenía la certeza de que nuestro Padre Celestial sí sabía cuáles eran las necesidades de esas personas que estaban apenas creciendo en la fe. Él les dice que él sirve a Dios anunciando las buenas noticias y que lo hace de todo corazón. Dice que siempre le pide a Dios porque él quiere ir a visitarlos, a conocerlos. O sea que nos damos cuenta de que él estaba haciendo un discipulado a distancia. Estaba haciendo un discipulado a distancia, escogiendo las palabras, escogiendo las cosas para no herir susceptibilidades, para ser certero y para que las personas quedaran como con esas ganas de que él fuera a contarles más de las buenas nuevas. Entonces, lo que yo aprendí para aplicarlo a nuestra iglesia es que siempre debemos dar gracias por las personas que tienen ganas de aprender y a las que nosotros vamos a hablarles de las cosas de Dios. Que siempre tenemos que darle gracias a las personas también que nos están enseñando, porque nosotros tenemos que ser multiplicadores de la palabra de Dios. Y así como recibimos de nuestros pastores, de nuestros hermanos, de la gente que Dios tiene a su servicio para enseñar su palabra, nosotros también a veces somos igual, enseñamos a otros que están más pequeños en la fe que nosotros, apenas también están creciendo. Y siempre habrá una persona para enseñarle, entonces tenemos que cuando encontremos a alguien que tenga sed de aprender de Dios o que veamos que no conoce de Dios y le queramos enseñar, tenemos que primero orar, así como hacía Pablo, por esa persona, orar por ella y pedirle a Dios que sea Él supliéndole sus necesidades y que sea haciéndolo crecer en fe, porque la fe es un don de Dios. También aprendo yo con estos versículos, porque pues la primera que tengo que aprender soy yo, aquí que estoy explicando, es que el apóstol Pablo servía de corazón y que él siempre ponía al Señor Jesucristo por delante en su predicación y que pedía ir a visitar a las personas porque no había podido ir a las cartas que le escribió, porque en la Biblia hay muchas cartas paulinas, pues que le escribió el apóstol Pablo, ¿no? Esas cartas él las hizo porque él no podía ir hasta allá, pero como él no podía ir hasta allá, entonces en ese tiempo no había WhatsApp, no había internet, pero sí había pluma y había papel, entonces él escribía sus cartas y las mandaba, o sea, ese era el WhatsApp de él.
Nosotros ahora tenemos este medio de comunicación y así mismo como el apóstol Pablo le escribía cartas y cosas y les explicaba a los romanos todas esas dudas que ellos tenían, les despejaba todas esas dudas y les enseñaba. Así mismo nosotros estamos teniendo este discipulado a distancia y entonces tenemos que ser agradecidos con Dios, darle gracias a Dios porque podemos recibir de su palabra, de su enseñanza, pues la que nos dan los pastores, y también podemos dar nosotros de esa palabra a otras personas, porque nosotros tenemos que ser multiplicadores de la palabra de Dios. Entonces, pues ese es más o menos lo que pues yo entendí de la palabra en estos 3 cortos versículos. Y pues le doy gracias a Dios porque de verdad me gozo sabiendo que así como Pablo escribió cartas a distancia para evangelizar, así estamos nosotros, esta pequeña iglesia, los pastores están a distancia enseñándonos, discipulándonos, y yo sé que ellos, así como el apóstol Pablo, ellos oran por nuestras necesidades y ellos quieren visitarnos, quieren vernos a todos, quieren algún día tenernos a todos juntos. Entonces me pareció muy bonito esa parte donde él dice que él le pide siempre a Dios que le permita visitarlos, si es que Dios así lo quiere, porque yo he oído